Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 811. Perlas de piedra de la desolación. Los rayos de luz cayeron de la enorme formación en el cielo, como una prisión de luz que atrapó a todos los discípulos de la Puerta Yuan dentro de ella. En este momento, las acciones locas de Lin Don ya eran demasiado claras. No tenía la intención de dejar escapar ni a un solo discípulo de la Puerta Yuan presente. Jadear. Cuando todos entendieron este punto, incluso los otros grandes discípulos de las otras 8 supersectas no pudieron evitar jadear en sus corazones. Los rostros de los mejores discípulos de cada facción incluso se pusieron ligeramente pálidos. Claramente, estaban muy asustados por las locas acciones de Lin Don. Aunque finalmente hubo algunas muertes y lesiones en las grandes competiciones de sectas anteriores, nadie había pensado realmente en exterminar por completo a otra parte. Incluso Zhou Tong solo había matado a 100 discípulos de la Puerta Yuan, así como al pequeño rey Yuan de esa competencia. Sin embargo, Lin Don estaba intentando exterminar por completo a todos los discípulos de la Puerta Yuan. Esta crueldad era suficiente para poner los pelos de punta. Lunático, si realmente mata a todos los discípulos de la Puerta Yuan probablemente se volvería loca, murmuró Wukong con el rostro pálido. La cantidad de discípulos de la secta Dao que han muerto a manos de la Puerta Yuan no es poca. Su Ruo se mordió los labios y dijo. Anteriormente, había sido testigo de cuán desesperada se había visto obligada a volverse la secta Dao. Además, sabía que Lin Don valoraba las relaciones. Dado su carácter, definitivamente se volvería completamente loco de rabia cuando viera las muertes y heridas de los discípulos de la secta Dao. Las tácticas de Lin Don cuando estaba loco de rabia claramente causaron que incluso el alma temblara. Wukong se quedó sin palabras. Poco después, dejó escapar un suspiro. La enemistad entre ambas partes ya no podía reconciliarse. Los discípulos de la Puerta Yuan habían planeado humillar a la secta Dao desde el principio. Sin embargo, nunca imaginaron que había un dios asesino como Lin Don en el grupo actual de discípulos de la secta Dao. Las diversas sectas no pueden perseguir nada hecho durante la gran competencia de sectas. Sin embargo, si Lin Don realmente hace lo que pretende, la relación entre la secta Dao y la Puerta Yuan se congelará por completo. Lin Qingsu dijo suavemente. Muchos discípulos de la secta Dao habían muerto a manos de la Puerta Yuan en pasadas grandes competiciones de sectas. No era que estas deudas no fueran pagadas, sino que el tiempo no estaba maduro. Ahora, sin embargo, es probable que sea hora de que paguen sus deudas. Los ojos de Lin Qingsu observaron al joven delgado de rostro pálido en la distancia. Se paró en el horno carmesí, mientras que las comisuras de su boca subían, tenía una apariencia como una sura con malevolencia. Su expresión era un poco complicada. Parecía que este tipo realmente tenía la intención de poner patas arriba a esta región Xuan del Este. Idiota que no conoce tus límites. No dejar escapar a ninguno de mis discípulos de la Puerta Yuan. ¿No tienes miedo de morir ahogado por tus grandes palabras? En el cielo, la expresión de Yuan Kan se había vuelto excepcionalmente aterradora. Miró a Lin Don de una manera siniestra mientras gritaba con severidad. Todos los discípulos de la Puerta Yuan, tomen formación. Yuan Kan bajó la cabeza y rugió hacia los discípulos de la Puerta Yuan debajo. Comprendido. Esos discípulos de la Puerta Yuan respondieron apresuradamente al unísono cuando escucharon a Yuan Kan. Miradas sombrías y determinadas parecían llenar el cielo mientras miraban hacia Lin Don. Posteriormente, rápidamente comenzaron a establecer una formación. En un instante, una onda de poder Yuan extremadamente vasta y poderosa comenzó a desplegarse. Veré qué puedes hacernos hoy. Lei Qian estaba dentro de la formación. Su rostro era feroz cuando miró a Lin Don y habló con una sonrisa salvaje. Lin Don, adelante y sé arrogante aquí. Una vez que abandonemos la región del Diablo Único, debe tener cuidado al aparecer en la región Xuan del Este. Nuestros expertos en la Puerta Yuan estarán muy interesados en compartir contigo. Discípulos de la secta Dao, tomen formación. En la dirección de la secta Dao, Jing Xiaoxiao de repente gritó severamente cuando vio la situación. Aunque la enorme formación en el cielo emitía ondulaciones extremadamente aterradoras, los discípulos de la Puerta Yuan finalmente tenían la ventaja numérica. Además, la condición actual de Lin Don no era buena. No podían simplemente continuar mirando en este momento. Los discípulos de la secta Dao respondieron de inmediato cuando escucharon el grito de Jing Xiaoxiao. Comenzaron a construir una formación cuando Lin Don agitó su mano de un lado a otro. Posteriormente, se transmitió una voz. Esta formación solo puede confiar en mi poder. Tú, Jing Xiaoxiao frunció el ceño negro.
¿Podría ser que Lindon planeaba confiar solo en su fuerza para luchar contra todos los discípulos de élite de la Puerta Yuan? Hermana mayor, confía en él. Justo cuando Jing Xiaoxiao estaba a punto de volver a hablar, Jing Huanuan tomó la mano de su hermana y dijo en voz baja: ¿también vas a verlo perder el tiempo? Jing Xiaoxiao habló con enojo. Simplemente creo en él. Jing Huanuan sonrió y dijo. Jing Xiaoxiao se sorprendió. Miró a la joven a su lado, antes de finalmente suspirar impotente. Tal vez, esto era todo lo que podían hacer ahora. Desde dentro de la formación de luz de Lindon, Yuan Kan miró la formación que habían construido los discípulos de la Puerta Yuan. Un brillo ominoso comenzó a acumularse en sus ojos, mientras su cuerpo descendía lentamente del cielo hacia la formación. Posteriormente, levantó la cabeza y miró a Lindon con extrema crueldad mientras hablaba con voz maliciosa: Lindon, como ya has hablado, también te informaré aquí que ninguno de tus discípulos de la secta Dao dejará este lugar. ¿Es eso así? Lindon sonrió maliciosamente mientras su cuerpo se elevaba lentamente en el aire. Finalmente, entró en la enorme formación de luz. No creo que esta maldita formación tuya pueda bloquear los ataques combinados de tantos discípulos de mi Puerta Yuan. El sello de mano de Yuan Kan comenzó a cambiar. Inmediatamente, una luz monstruosa estalló desde la formación de discípulos de la Puerta Yuan debajo. El majestuoso poder Yuan se reunió, antes de finalmente fusionarse en un león de luz de poder Yuan de varios miles de pies de largo en el cielo. Rugido. El león ligero rugió a los cielos. Este rugido sacudió la tierra, causando inmediatamente que el suelo se derrumbara mientras las grietas se extendían frenéticamente. Mira cómo rompo esta maldita formación tuya. La expresión de Yuan Kan era oscura. Con un repentino movimiento de su manga, el enorme león ligero que había sido formado por cientos de discípulos de la Puerta Yuan salió inmediatamente de forma explosiva, después de lo cual, se estrelló contra la formación de luz en el cielo frente a innumerables ojos conmocionados. Su impulso hizo que las piernas de uno se convirtieran en gelatina. Incluso un practicante inicial de la etapa de los misterios de la vida solo podía retroceder ante tal ataque. Lindon miró hacia abajo desde arriba al león de luz, que se magnificaba rápidamente en sus ojos. Poco después, respiró profundamente. Su delgado dedo se movió y una antigua cuenta de piedra apareció entre sus dedos. Esta cuenta de piedra fue el regalo final que la tablilla de la gran desolación le había dado a Lindon, las perlas de la desolación. Lindon nunca había usado esta cosa desde que aterrizó en sus manos. Sin embargo, no tuvo más remedio que usarlo hoy, silbido. Lindon miró la perla de la desolación en su mano. Poco después, su brazo se sacudió repentinamente cuando la perla de piedra salió disparada abruptamente, transformándose en un destello gris. El destello gris no emitió un aura devastadora. Parecía como la luz de una luciérnaga en comparación con el león de luz de varios miles de pies de largo. Sin embargo, todavía voló hacia adelante sin ningún arrepentimiento y finalmente chocó con el león bajo las numerosas miradas de observación. Chisporroteo, chisporroteo. Ningún sonido fuerte apareció en el momento del impacto. Todos podían ver claramente una monstruosa fuerza de desolación que se extendía desde la perla de piedra. Bajo la erosión de la fuerza de la desolación, el león ligero, que se formó a partir del poder Yuan de todos los discípulos de la Puerta Yuan, en realidad comenzó a marchitarse a una velocidad impactante antes de disiparse finalmente. ¿Cómo es esto posible? Yuan Kan y el resto observaron esta extraña escena, ya que sus pupilas se endurecieron instantáneamente. Una expresión de incredulidad finalmente apareció en sus rostros. No podían creerlo. Un ataque que combinó todo el poder de todos los discípulos de la Puerta Yuan en realidad fue tratado por Lindon de una manera tan extraña. Ten cuidado. La expresión de Yuan Kan cambió repentinamente mientras miraba al cielo. Había visto un destello gris que descendía del cielo y, al final, aterrizó en la formación sobre él. Estallido. Justo cuando las palabras, ten cuidado, escaparon de su boca, aparecieron rápidamente grietas en la perla de piedra. Luego, pudo sentir un poder que bordeaba la aniquilación brotar de esa pequeña perla de piedra como un volcán. Auge. Todo el cielo pareció temblar en este momento. La formación creada por cientos de discípulos de la Puerta Yuan se tambaleó al borde del colapso cuando la fuerza destructiva se derramó hacia abajo. Romper. Los ojos de Lindon estaban helados mientras estaba de pie en el cielo. Una voz baja resonó en el área. Auge. La aniquilación como fluctuación de repente alcanzó su punto máximo cuando la voz de Lindon resonó. Yuan Kan y el resto observaron con horror cómo las grietas comenzaban a aparecer y se extendían en la formación establecida por los discípulos de la Puerta Yuan. Estallido. Las grietas se extienden. Al final,
La formación explotó por completo frente a innumerables miradas aterrorizadas. La defensa final de la Puerta Yuan se había derrumbado. Capítulo 812. Victoria amarga, auge. Se escuchó un fuerte estruendo de tierra. La formación que protegía a los discípulos de la Puerta Yuan explotó con un boom en este momento. Inmediatamente, una energía extremadamente enloquecida se derramó frenéticamente en torrentes. Paf, paf, paf. La formación explotó y la energía enloquecida se extendió hacia afuera. Habiendo perdido su última línea de defensa, los rostros de más de un centenar de discípulos de la Puerta Yuan inmediatamente se pusieron pálidos como la muerte cuando la sangre fresca fue escupida salvajemente. Todo el campamento de la Puerta Yuan estaba en completo desorden. Después de causar estragos por un tiempo, la energía enloquecida se dispersó gradualmente. Innumerables ojos del área se dispararon inmediatamente. Después de lo cual, vieron que la Puerta Yuan había sido golpeada. Los rostros de varios de ellos estaban llenos de expresiones extremadamente horrorizadas. Fue un desastre. Los corazones de muchas personas se estremecieron violentamente cuando vieron esta escena. Solo entonces creyeron completamente que lo que Lindon había dicho antes era cierto. Realmente iba a acabar con todos estos discípulos de la Puerta Yuan. ¡Qué crueldad! Me alegro de no haberlo ofendido. Suelin de la secta de la espada sintió que su cuero cabelludo se adormecía mientras miraba esta escena. Su corazón se regocijó repetidamente por el hecho de que no había atacado con fuerza a los discípulos de la secta Dao al principio. Lindon, te romperé en 1000 pedazos. Yuan Kan estaba furioso al observar el daño causado a los discípulos de la Puerta Yuan. Poco después, levantó la cabeza y miró a Lindon, que estaba dentro de la formación de luz. Su rugido estaba lleno de veneno, además de Yuan Kan, Lei Qian y Ling Zhen también estaban en un estado bastante lamentable. Sus expresiones eran extremadamente sombrías mientras miraban esta escena. Además, había una conmoción inocultable bajo esta tristeza. Eran realmente incapaces de imaginar cómo Lindon pudo destruir la formación creada por tantos discípulos de la Puerta Yuan y aún así herirlos hasta tal punto solo. Lindon bajó la cabeza. Sus ojos eran indiferentes mientras miraba a Yuan Kan y al resto. Un momento después, una voz que no tenía ninguna emoción se extendió lentamente hacia abajo. Todas las deudas que le debes a nuestra secta Dao serán cobradas por mí hoy. El sello formado por las manos de Lindon cambió abruptamente después de que sus palabras se desvanecieron. Se podía ver que la formación del universo antiguo giraba en sentido inverso una vez más cuando extraños rayos de luz tomaban forma en el centro de la formación. «Bastardo, ¿te atreves?». Yuan Kan gritó severamente. Su expresión cambió cuando vio esta situación. Silbido. Lindon ignoró su grito. Con un movimiento de su manga, los muchos y extraños rayos de luz descendieron de inmediato desde todas las direcciones. Al final, dispararon hacia los horrorizados discípulos de la Puerta Yuan desde todas las direcciones como la guadaña de un ángel de la muerte. «Retírate rápidamente». Yuan Kan gritó apresuradamente cuando vio esto. Chi. Sin embargo, los discípulos de la Puerta Yuan ya no tenían salida después de haber perdido la protección de la formación. Todo lo que podían hacer era liberar su poder Yuan y formar una capa protectora fuera de sus cuerpos. Sin embargo, tal defensa claramente no tuvo efecto contra los rayos de luz que contenían el poder de desintegración. Por lo tanto, todos vieron con horror cómo los discípulos de la Puerta Yuan comenzaron a desaparecer uno tras otro cuando llegaron esos rayos de luz. La fuerza de desintegración contenida dentro de los rayos de luz los borró directamente de este mundo. La escena ante los ojos de uno no era una donde la sangre y la carne volaban por el aire, y no había gritos de miseria. Solo había figuras que desaparecieron extrañamente una tras otra. Esta escena hizo que uno se estremeciera. Todos solo podían mirar impotentes como los discípulos de la Puerta Yuan desaparecían de este mundo a una velocidad asombrosa. En unos pocos minutos, quedaron menos de la mitad de los discípulos de la Puerta Yuan. «Bastardo, mi Puerta Yuan no te dejará ir». Los ojos de Lei Qian eran de color rojo escarlata mientras rugía. «Te duele el corazón, finalmente entiendes cómo se siente». Una malevolencia aún más aterradora surgió gradualmente en el rostro de Lindon mientras bajaba la cabeza y se reía de una manera siniestra. ¿No se sintió bien cuando mataste a mis discípulos de la secta Dao antes? Vamos, ¿te sientes bien por mí ahora? Los ojos de Yuan Kan parpadearon locamente. Había un amargo resentimiento incomparable reuniéndose dentro de ellos. Sin embargo, rápidamente respiró profundamente, antes de hablar con voz severa. «Lindon, es posible que nos hayamos excedido un poco antes. Sin embargo, lo que estás haciendo ahora es demasiado. Si esto continúa, no será bueno para nadie. ¿Por qué no damos un paso atrás en esta gran competencia de sectas?
Tu secta Dao ha perdido muchos discípulos, pero mi puerta Yuan también ha sufrido mucho. ¿Por qué no dejamos descansar este asunto? Jefe. Lei Qian inmediatamente gritó de insatisfacción cuando escuchó esto. Cállate, Yuan Kan gritó de repente. Sus ojos estaban llenos de un aura asesina mientras miraba a Lei Qian. Solo entonces este último cerró la boca. La formación de este tipo es demasiado aterradora. Somos completamente incapaces de romperlo. No es prudente competir con él en la crueldad en esta etapa. Desde un lado, Ling Zhen habló con voz sombría. Jaja, de hecho eres digno de ser el pequeño rey Yuan. Ser capaz de doblarse según las circunstancias, en el cielo, Lin Don se rió. Sin embargo, sacudió lentamente la cabeza. Sin embargo, ¿crees que yo, Lin Don, soy alguien que duda al hacer algo? Lin Don, si realmente nos obligas a dar ese paso, podrías terminar sufriendo también. Yuan Kan habló con voz grave. En ese caso, veamos quién sufrirá al final. Lin Don sonrió salvajemente. Dado que la situación ya había llegado a esta etapa, le era imposible detenerse. Para empezar, era una persona decisiva, mientras que Yuan Kan era un hombre despiadado y también sabía cómo resistir en silencio. ¿Quién podría descansar y cenar en paz cuando semejante enemigo andaba suelto? Tú lo pediste. Yuan Kan también se había enfurecido por completo con Lin Don. Sus ojos eran oscuros y severos cuando miró hacia Ling Zhen y Lei Qian y habló con voz grave, ataquen juntos. El poder Yuan en el cuerpo de ese mocoso ya está agotado, no durará mucho más. Sí. Al escuchar esto, el dúo Ling Zhen también asintió con crueldad en sus ojos. Todos los discípulos restantes de la puerta Yuan abandonen sus defensas y lancen una formación ofensiva. Por la situación anterior, parecía que los extraños rayos de luz poseían el poder de la aniquilación. Un discípulo común era prácticamente incapaz de bloquearlo. En ese caso, también podrían arriesgar sus vidas y atacar. Sí, aunque esos discípulos de la puerta Yuan tenían rostros asustados, también sabían que no tenía sentido decir nada ahora que se habían visto obligados a llegar a tal etapa. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, lamentaban vagamente empujar a los discípulos de la secta Dao tan lejos. Si no fuera por eso, Lin Don podría no volverse tan loco. Silbido. Las figuras del trío de Yuan Kan salieron corriendo casi simultáneamente. Majestuoso poder Yuan salió zumbando, y el trío mostró sus artes marciales más fuertes. Código del dios Yuan, el mundo regresa al Yuan. Código del dios espiritual, dedo de la calamidad de la vena espiritual. Códice del dios del trueno, prisión del demonio del trueno. Retumbar. El monstruoso poder Yuan mostró algunos rastros de estar algo loco en este momento. El trío había llevado sus fuerzas al límite. Los ataques aterradores que causaron que uno tuviera dificultad para respirar volaron hacia Lin Don. Es vos. Detrás de ellos, numerosos discípulos de la puerta Yuan también desataron sus ataques más fuertes que se desplegaron frenéticamente hacia la formación de luz. Este ataque desesperado pareció hacer temblar la tierra. Lin Don vio esta escena mientras un rojo escarlata brotaba de sus ojos. En el momento siguiente, levantó la cabeza y se rió de todo corazón de los cielos. Sus dos manos se extendieron hacia afuera mientras hilos de sangre salían disparados de los poros de todo su cuerpo, causando que se transformara instantáneamente en una figura ensangrentada, mientras que su cuerpo también se encogía un poco. Si desean luchar con sus vidas en peligro, también los acompañaré a todos. Hilos de sangre salieron disparados. Finalmente, fueron absorbidos rápidamente por la formación de luz. Inmediatamente, toda la gran formación de repente adquirió un tenue color rojo escarlata. Posteriormente, la formación comenzó a retumbar mientras giraba. Es vos. Extraños rayos de luz que contenían el poder de la desintegración una vez más salieron disparados de la formación, y los discípulos de la puerta Yuan debajo comenzaron a desaparecer rápidamente a una velocidad asombrosa. Si bien los ataques del trío de Yuan Kan se disiparon y desintegraron continuamente, confiaron a la fuerza en su majestuoso poder Yuan, que se había fusionado, para resistir la desintegración. Posteriormente, se acercaron rápidamente a Lin Don, que estaba dentro de la formación de luz. Podían sentir que el Lin Don actual estaba realmente en su límite. Quizás, todo lo que necesitaban era un ataque ligero y podrían matarlo. Bastardo, tus buenos días han terminado. Una vez que acabemos contigo, enviaré a todos esos discípulos de la secta Dao para que te acompañen al inframundo. La expresión de Lei Qian era salvaje cuando su rugido retumbó en el cielo. Bajo la vigilancia de innumerables miradas sin pestañear, el trío de Yuan Kan se acercó constantemente a Lin Don. Todos contuvieron la respiración en este momento. Sabían que el resultado final se determinaría de una sola vez. J.E. Lin Don, cuyo cuerpo estaba empapado de sangre fresca, abrió los ojos con fuerza.
Observó al trío corriendo con rostros llenos de malicia. Un leve arco se levantó lentamente en su rostro que ahora estaba tan ensangrentado que parecía bastante aterrador. Poco después, ambas manos formaron una serie de sellos extraños cuando un suave grito se emitió desde el interior de su boca. «Detente». Una ondulación misteriosa se extendió rápidamente hacia afuera de manera circular. Después de lo cual, las figuras de carga del trío de Yuan Kan se detuvieron momentáneamente. Silbido. En ese mismo instante, un rayo de luz extremadamente grueso salió de repente de detrás del cuerpo de Lindon en el momento en que esos tres se detuvieron. Finalmente, bombardeó despiadadamente sus cuerpos ante sus ojos horrorizados. Se acabó. Cuando el haz de luz bombardeó los cuerpos del trío, la voz excepcionalmente ronca y débil de Lindon resonó en silencio en toda el área. Capítulo 813, llegando a su fin el resplandeciente haz de luz extraña barrió el horizonte y se estrelló contra los cuerpos del trío de Yuan Kan bajo innumerables miradas de observación. Chi. Todos parecían ver una expresión aterrorizada en los rostros del trío en el momento del impacto. La mirada del trío de Yuan Kan atravesó el resplandeciente haz de luz y miró fijamente a la figura delgada que estaba a solo una docena de pies de distancia. En sus ojos había miedo y también insatisfacción. Además, también hubo cierta incredulidad. Incluso en este momento, todavía no podían creer que todos sus discípulos de élite de la Puerta Yuan en realidad serían aniquilados por una sola persona, Lindon. Discípulos de la Puerta Yuan, aniquilación completa. Tal crueldad había superado incluso a Zhou Tong de la secta Dao en aquel entonces. Las miradas del trío se entrelazaron en el último momento. Todos vieron arrepentimiento en los ojos del otro. Si supieran de antemano que Lindon sería tan salvaje, no deberían haber presionado tanto a la secta Dao. ¿Quién podría imaginar que este tipo aparentemente bondadoso en realidad sería tan aterrador cuando se volviera loco? Un error de cálculo, una voz que estaba llena de insatisfacción resonó lentamente. Poco después, la vista ante los ojos del trío se convirtió rápidamente en oscuridad, ya que sus cuerpos también desaparecieron rápidamente bajo los rayos de luz de desintegración. Buzz. La formación incomparablemente grande en el cielo comenzó a temblar mientras se desvanecía. Finalmente, la luz brillante se dispersó por completo, junto con los cuerpos de los tres pequeños reyes de la Puerta Yuan. Todo este lugar se volvió completamente silencioso mientras todos miraban el espacio ahora vacío. Nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte en este momento. Sus ojos estaban apagados mientras miraban en la dirección donde habían estado los discípulos de la Puerta Yuan. De la enorme masa negra de personas que originalmente estaban allí, no quedó ninguna. Había 537 discípulos de la Puerta Yuan, más el trío de Yuan Kan, sus números eran 540. Sin embargo, en este momento, ninguno de ellos había sobrevivido. Fueron completamente aniquilados. Aunque el suelo rocoso actualmente no estaba lleno de cadáveres, ni la sangre fluía como ríos, todos aún podían sentir un escalofrío que se extendía desde este lugar. Este escalofrío entró desde la planta de sus pies y cargó directamente hacia sus cabezas. Esta persona era demasiado despiadada. Muchas miradas se reunieron hacia la figura empapada de sangre en el cielo, y sus cueros cabelludos no pudieron evitar sentirse algo entumecidos. La gran competencia de secta se había llevado a cabo muchas veces. Aunque ocurriría una gran batalla durante cada competencia, no hubo un solo caso en el que todos los discípulos de élite de una secta fueran completamente exterminados. Esto no solo requería una crueldad extrema, sino que también requería una fuerza extremadamente aterradora. Tal fuerza no había sido alcanzada ni siquiera por el genio excepcional de la secta Dao, Zhou Tong, cuando participó en la gran competencia de sectas en ese entonces. Ahora, sin embargo, había sido logrado por Lindon. Esta vez, la Puerta Yuan realmente se volverá loca. Wukong respiró profundamente, reprimiendo el gran impacto en su corazón. Su tez estaba actualmente un poco pálida. Claramente, las tácticas de Lindon lo habían asustado. Al escuchar esto, los discípulos del Palacio de la Pureza Suprema de los 9 cielos que lo rodeaban asintieron profundamente en acuerdo. Aquellos que podían participar en la gran competencia de sectas eran básicamente discípulos de élite. Sin embargo, todos estos discípulos ahora estaban perdidos. Era probable que la Puerta Yuan sintiera un gran dolor incluso con su fundación. La gran competencia de sectas originalmente no está destinada a ser indulgente. En cambio, es una experiencia de vida o muerte.
Cualquier incidente que ocurra dentro de él es justo. En las pasadas grandes competiciones de las sectas, las pérdidas sufridas por los discípulos de la secta Dao también fueron bastante graves. La última competencia, incluso esa gran hermana mayor del Salón del Cielo fue rodeada y asesinada por los discípulos de la Puerta Yuan. La razón por la que estos discípulos de la Puerta Yuan actúan de una manera tan dominante también es porque pueden confiar en las reglas de la competencia, lo que hace que la furiosa secta Dao no tenga más remedio que apretar los dientes y tragarse la ira. Lin Qingsu continuó suavemente. Sin embargo, es probable que la Puerta Yuan nunca haya imaginado que esta vez pagarían por completo todas sus deudas pasadas. A partir de hoy, quizás el nombre del más fuerte entre la generación más joven de la región oriental Xuan pertenecerá a Lin Don. Wu Kun suspiró y asintió. Sabía que aquellos que habían presenciado esta gran batalla desesperada hoy ya no se atreverían a tener ninguna intención de desafiar a Lin Don. El número uno entre la generación más joven era de hecho un título que merecía. Sin embargo, aunque es perfectamente razonable que Lin Don sea tan despiadado debido a las reglas de la competencia, es probable que, dado su estilo, la Puerta Yuan no se quedara quieta. Este asunto no se considera terminado. Lin Qingsu murmuró para sí misma, después de lo cual, tenía una mirada complicada en sus ojos mientras miraba hacia la figura en el cielo, cuyo cuerpo entero emitía desesperación. Esta persona realmente tenía la intención de poner patas arriba a la región oriental Xuan. La luz en el cielo finalmente desapareció por completo, mientras que el cuerpo de Lin Don se tambaleó un poco. La debilidad y la fatiga que no podía describirse se extendieron frenéticamente desde sus extremidades y huesos, haciendo que su visión comenzara a volverse negra. Zumbido. Lin Don de repente escuchó un zumbido desde el cielo hacia su frente mientras su visión se oscurecía gradualmente. Parpadeó débilmente, solo para ver un emblema parpadeando con luz suspendida en ese lugar. Se emitían ondas de ondas extremadamente majestuosas mientras la luz parpadeaba. Emblema espiritual. Lin Don miró el emblema que contenía una energía extremadamente majestuosa. Su débil espíritu tembló violentamente. Este emblema espiritual evidentemente fue dejado atrás por Yuan Kan. El poder de desintegración había convertido a Yuan Kan en nada, pero este emblema del espíritu se había quedado atrás. El asombro de Lin Don solo duró una fracción de segundo. Posteriormente, extendió abruptamente su mano y agarró el emblema del espíritu. Por supuesto, su velocidad podría ser rápida, pero aún así fue visto por muchas personas. Sorprendentemente, sin embargo, los presentes no pudieron reunir ni el más mínimo coraje para arrebatar el emblema del espíritu, a pesar de enfrentarse a un tesoro tan raro y único. Estaba claro que la batalla anterior de Lin Don aún permanecía en sus ojos. La fuerza de Lin Don parecía haberse agotado por completo después de que el emblema espiritual entrara en su mano. La vista ante sus ojos rápidamente comenzó a volverse negra, mientras su cuerpo caía directamente hacia el suelo. Por lo que parece, estaba en su punto más débil. Silbido. El hermoso cuerpo de Jing Wanwan se movió cuando vio la situación desde el suelo. Se apresuró a volar y apoyó a Lin Don, que estaba tan débil que estaba a punto de desmayarse. Miró la figura delgada de Lin Don que estaba teñida de rojo por la sangre, mientras sus grandes ojos involuntariamente se volvían rojos. Su mano larga y hermosa contenía algo de hielo mientras limpiaba la sangre en la cara de Lin Don. Con los ojos rojos, dijo, «Eres realmente demasiado imprudente». Jaja, le prometí al líder de la secta que los protegería a todos. Sin embargo, todavía hemos perdido tantos condiscípulos mayores y menores. El cuerpo de Lin Don estaba prácticamente completamente apoyado en la figura suave y grácil de la joven mientras murmuraba con los ojos cerrados. Espere a que me despierte antes de abandonar la región del diablo único. Antes de perder completamente el conocimiento, la débil voz de Lin Don se transmitió a los oídos de Jing Wanwan. Después de lo cual, su mente descendió por completo a la oscuridad. Idiota, ya lo has hecho muy bien. Jing Wanwan miró el rostro joven que estaba lleno de fatiga. Esos grandes ojos suyos brillaron con una expresión excepcionalmente gentil. Rápidamente cargó a Lin Don y aterrizó lentamente desde el cielo. Poco después, los discípulos de la secta Dao llegaron como inundaciones. Wang Yan vio a los discípulos de la secta Dao apresurarse de una manera casi loca mientras sacudía la cabeza. Esa cara normalmente sin emociones suya actualmente poseía una sonrisa extremadamente fea. Este tipo es realmente aterrador. Los discípulos de la Puerta Yuan habían sido completamente aniquilados. Esto claramente hizo que Wang Yan se sintiera extremadamente feliz. En cada gran competencia de sectas, los discípulos de la secta Dao sufrirían grandes pérdidas después de ser presionados por los discípulos de la Puerta Yuan. Habían contenido esta ira durante tantos años. Ahora, sin embargo, habían logrado vengarse. Hermana mayor Xiao Xiao,
¿qué debemos hacer ahora? Inye miró al inconsciente Lin Don antes de mirar a Jing Xiaoxiao mientras preguntaba. Esta gran competencia de sectas finalmente había llegado a su fin. Este lugar estaba bastante cerca de la formación de teletransportación. Si lo desearan, podrían abandonar este lugar en un día. Sin embargo, irse podría ser fácil, pero una vez que abandonaron la región del Diablo Único, todos sabían que toda la región Xuan del Este probablemente se conmocionaría debido a este incidente. La tormenta que se avecinaba era aún más aterradora que la batalla aquí. Jing Xiaoxiao frunció el ceño. Ella era igualmente consciente de la conmoción que se generaría cuando se corriera la voz de este asunto. Sin embargo, esto era inevitable. Lin Don dijo que esperara a que se despertara antes de abandonar la región del Diablo Único. A un lado, Jing Wanwan dijo suavemente. Jing Xiaoxiao reflexionó por un momento después de escuchar esto, posteriormente asintió. Parecía que Lin Don también era claramente consciente de lo aterrador que había hecho. Una vez que este asunto se extendiera, la Puerta Yuan definitivamente se volvería loca. Aunque tenía las reglas de la gran competencia de sectas como protección, nadie podía garantizar que la Puerta Yuan no tomaría ninguna medida. Por lo tanto, Lin Don debe estar despierto cuando dejó la región del Diablo Único. Además, también necesitaba haber recuperado su fuerza de combate. Todos los discípulos, quédense y descansen aquí, esperaremos a que Lin Don despierte. Jing Xiaoxiao también fue decisivo. Inmediatamente emitió su orden. Ninguno de los numerosos discípulos de la secta Dao tuvo objeciones cuando escucharon esto. Después de lo cual, el enorme grupo se sentó en el suelo, formando una forma circular que protegía a Lin Don en el medio. Parece que los discípulos de la secta Dao no planean irse de inmediato, comentó Wukong cuando vio esto. Esto se debe a que enfrentarán una tormenta aún mayor una vez que abandonen la región del Diablo Único. Lin Don tiene un carácter extremadamente cauteloso. Definitivamente no se permitirá estar en una situación tan peligrosa mientras esté en un estado debilitado. Lin Qingsu dudó por un momento, después de lo cual, hizo una seña con la mano y apareció una botella de jade en su interior. Esta botella de jade se convirtió posteriormente en un rayo de luz que se disparó hacia el distante Jing Xiaoxiao. Vaya. Jing Xiaoxiao recibió la botella de jade y se sobresaltó un poco. Levantó la cabeza y miró al lejano Lin Qingsu. Esta es la saliva de jade claro del Palacio de la Pureza Suprema de los 9 cielos. ¿Será de alguna utilidad para sus heridas? La débil voz de Lin Qingsu se transmitió desde la distancia. Gracias. Jing Xiaoxiao claramente no esperaba que Lin Qingsu realmente tomara la iniciativa de echar una mano. Sin embargo, ella no rechazó la oferta. Después de quedarse con la botella de jade, asintió hacia Lin Qingsu y le dio las gracias. Todos ustedes, díganle que tenga cuidado cuando abandone la región del Diablo Único. Lin Qingsu dijo suavemente. Sin más preámbulos, se dio la vuelta y llevó al gran grupo de discípulos del Palacio de la Pureza Suprema de los 9 cielos a volar. Después de que los discípulos del Palacio de la Pureza Suprema de los 9 cielos se fueron, las supersectas restantes también comenzaron a irse. Uno podría imaginar que sacarían noticias de esto y, al final, sacudirían a toda la región oriental Xuan. Capítulo 814, choque con la gran competencia de sectas llegando lentamente a su fin, las diversas facciones también comenzaron a abandonar la región del Diablo Único una tras otra. Efectivamente, cuando la gente se fue, los eventos que habían ocurrido en la región Diablo Único también se extendieron frenéticamente como un reguero de pólvora. Discípulos de la Puerta Yuan, completamente aniquilados. La cara de cualquiera que se haya enterado de esta noticia definitivamente se llenaría de conmoción e incredulidad. La Puerta Yuan era la supersecta más fuerte en la región oriental Xuan, y sus discípulos solían ser la élite entre la generación más joven de la región oriental Xuan. Cada lote de 3 pequeños reyes de la Puerta Yuan tendría dificultades para encontrar un oponente que pudiera igualarlos entre la generación más joven de la región Xuan del Este. Sin embargo, durante esta gran competencia de sectas, no solo mataron a los 3 pequeños reyes de la Puerta Yuan, sino que incluso los 500 discípulos de élite de la Puerta Yuan no pudieron salir con vida de la región del Diablo Único. ¿Qué había sucedido en la región del Diablo Único? Las noticias se difunden de una manera loca. Pronto, la respuesta a esa pregunta también se difundió. Todos se quedaron boquiabiertos cuando escucharon sobre la mente maestra detrás de esto. La situación esperada en la que un par de grandes sectas se unieron para tratar con los discípulos de la Puerta Yuan no ocurrió. Tampoco hubo la esperada batalla caótica a gran escala entre los discípulos. Una sola persona había luchado solo contra todos los discípulos de la Puerta Yuan y al final los masacró por completo. Lin Don de la secta Dao.
En una noche corta, este nombre se extendió por toda la región oriental Xuan a una velocidad aterradora. Esta persona es realmente un monstruo. Este fue el único pensamiento que todos tuvieron después de escuchar la noticia. Realmente no pudieron entender cómo era posible que Lindon derrotara no solo a los 3 pequeños reyes de la Puerta Yuan, sino que también acabara con tal cantidad de discípulos de la Puerta Yuan solo con su poder. Esto no era algo que una sola persona pudiera lograr. Si bien muchas personas se sorprendieron por esta noticia, algunas de las personas más agudas comenzaron a sentir la tormenta que se avecinaba. Aunque los discípulos de las diversas sectas finalmente sufrirían algunas pérdidas durante cada gran competencia de sectas, nunca hubo un incidente de pérdida de todos los discípulos. Además, los personajes principales de este incidente fueron los discípulos de la Puerta Yuan. Como la secta más fuerte en la región oriental Xuan, este asunto sin duda desencadenaría por completo la furia de la Puerta Yuan. Si bien nadie necesitaba ser responsable de las muertes o lesiones durante la gran competencia de sectas, dado el estilo de la Puerta Yuan, ¿cómo era posible que se tragaran una píldora tan amarga solos? La pérdida de cientos de discípulos de élite fue como cortar la carne de la Puerta Yuan a pesar de su gran base. Por lo tanto, después de recibir esta impactante noticia, algunas de las personas sensibles pudieron sentir que se estaba gestando una tormenta aún más aterradora. La formación de teletransportación dentro de la región Diablo Único condujo a la ciudad Diablo Único. Por lo tanto, este lugar se convirtió en la fuente de información, la vitalidad de la ciudad se había disparado una vez más. La batalla entre Lindon y los discípulos de la Puerta Yuan sin duda se había convertido en el tema de mayor interés en la ciudad. Debido a que este es el lugar al que regresaron los discípulos, los diversos líderes de los grupos de super sectas no abandonaron la ciudad Diablo Único. En cambio, esperaron en silencio a que regresaran los discípulos de sus respectivas sectas. Obviamente, los líderes del grupo de la Puerta Yuan estaban entre ellos. Sin embargo, su espera no derivó en las habituales noticias de éxito. En cambio, terminaron recibiendo noticias que causaron que todos se sintieran mareados. Discípulos de la Puerta Yuan, completamente aniquilados. Mientras se difundía la noticia y la ciudad Diablo Único estaba alborotada por eso, innumerables pares de ojos también se dirigieron hacia el lugar donde reside la Puerta Yuan en la ciudad. Podían imaginar que todo el infierno había estallado en ese lugar, estallido. En un gran salón con un ambiente pesado, una mesa de madera sólida se convirtió repentinamente en polvo por el golpe de una palma. El rugido de un anciano con expresión feroz y ojos rojos escarlata tronó a través del salón. Completamente aniquilado, ¿alguien puede decirme qué está pasando? ¿Cómo puede ese pequeño bastardo llamado Lindon de la secta Dao poseer tal capacidad? En este momento, había alrededor de una docena de niveles superiores de la Puerta Yuan en el salón. Había 6 ancianos entre ellos cuyos rostros estaban llenos de rabia extrema. Ellos fueron los que lideraron el equipo de la Puerta Yuan esta vez. Al mismo tiempo, también eran jefes de sección de las 8 secciones de la Puerta Yuan, lo que equivalía a los 4 jefes de salón de los 4 salones de la secta Dao. Cada uno de ellos estaba en la etapa de los misterios de la vida avanzada. Ese pequeño bastardo debe haber empleado algún tipo de método sucio. De lo contrario, ¿cómo podría ser un rival para Yuan Kan? Incluso alguien tan feroz como Zhou Tong en aquel entonces no pudo hacer que nuestros discípulos de la Puerta Yuan sufrieran tales pérdidas. Otro anciano también habló con una cara algo torcida. Ese mocoso, ¿cuáles son sus antecedentes? ¿No es el discípulo más fuerte de la secta Dao Jing Xiao Xiao? ¿De dónde vino este Lindon? Otro anciano preguntó con voz oscura. Las personas restantes estaban perdidas al escuchar estas palabras. La fuerza de Lindon no se consideró sobresaliente entre los discípulos de la secta Dao. ¿Quién le prestaría atención sin razón? Sir Liu Yu, este Lindon, es el campeón de la guerra de los 100 imperios hace un año. Sin embargo, al final no eligió unirse a nuestra Puerta Yuan y, en cambio, fue a la secta Dao. Una persona en el gran salón respondió de repente con cuidado. ¿Qué? ¿Él ya posee tal habilidad después de haberse unido a la secta Dao por solo un año? Liu Tong, ¿cómo hiciste tu selección en ese entonces? ¿De verdad permitiste que una persona así se uniera a la secta Dao? El anciano de antes gritó severamente. Su rostro inmediatamente se volvió frío cuando escuchó esto. La persona que había respondido tembló por un momento cuando escuchó el grito severo, levantó la cabeza y reveló un rostro lleno de amargura. Sorprendentemente, él era Liu Tong, que había ido a la montaña de los 100 imperios para elegir discípulos en ese entonces. Señor, ese pequeño mocoso parece ser muy resistente a nuestra Puerta Yuan. Me había esforzado mucho para convencerlo, pero aún así se negó a unirse. Liu Tong respondió con una sonrisa amarga. Realmente no podía imaginar que el joven,
que no era nada a sus ojos hace un año, en realidad aniquilaría por completo a sus discípulos de la Puerta Yuan en la gran competencia de sectas un año después. Bastardo vergonzoso. Si no puede atraer a esa persona a nuestro lado, debe buscar la oportunidad de deshacerse de ella. ¿Eres estúpido? Un anciano gritó con furia. Liu Tong se sintió como una cigarra de finales de otoño que no podía chirriar cuando accedió apresuradamente. Era consciente de que estas personas no estaban actualmente en el estado mental adecuado debido a la ira. Si estuvieran disgustados, era probable que incluso los atacaran. No tiene sentido estar enojado ahora. Todos, ¿cómo debemos manejar este asunto? Un anciano con una expresión helada agitó la mano y habló con voz profunda. Nuestros discípulos de la Puerta Yuan no son personas que puedan ser asesinadas tan fácilmente, no podemos dejar ir a Lindon tan fácilmente. Una persona habló con un tono oscuro. Sin embargo, la gran competencia de sectas tiene sus reglas. Si vamos a tomar medidas, estaremos rompiendo las reglas. Es probable que la secta Dao no se quede sentada y no haga nada. Después de todo, esos pocos jefes de salón de la secta Dao todavía están esperando aquí. ¿Y qué si los 4 están aquí? ¿No me digas que nuestros discípulos de la Puerta Yuan deberían morir sin razón? Así es. Definitivamente debemos hacer que ese mocoso pague con su vida. De lo contrario, ¿qué dignidad poseerá nuestra Puerta Yuan en el futuro? Furiosos ruidos se extendieron haciendo eco dentro del gran salón, ya que la masacre se reveló en todos y cada uno de los ojos de los escalones superiores de la Puerta Yuan. Al final, llegaron a una decisión. Primero enviarían esta noticia a la secta, mientras esperaban en silencio a que los discípulos de la secta Dao salieran de aquí. No importa que, absolutamente no dejarían escapar fácilmente a ese mocoso llamado Lindon, mientras el escalón superior de la Puerta Yuan discutía hasta que sus rostros se ponían rojos. La atmósfera dentro de una habitación de invitados en la que los discípulos de la secta Dao ocupaban en la ciudad Diablo Único era un poco extraña. 4 personas estaban sentadas dentro, mientras sus manos acariciaban suavemente el respaldo de sus sillas. Pasó mucho tiempo antes de que el maestro del Salón del Cielo, Yi Lei, en el asiento del líder, finalmente ajustara su estado de ánimo y dijera lentamente, esa noticia. ¿Habéis oído hablar de ella? Chen Zhen y los otros 2 maestros del salón intercambiaron miradas entre ellos. Poco después, asintieron con expresiones complicadas y dijeron, esta noticia es un poco impactante. Maldita sea. La mano de Yi Lei se estrelló pesadamente contra la mesa, mientras una maldición brotaba involuntariamente de su boca. Este pequeño mocoso Lindon, ¿cómo diablos lo hizo? ¿Cómo pudo no solo haber matado a los 3 pequeños reyes de la Puerta Yuan, sino también haber asesinado a los 500 discípulos de la Puerta Yuan él solo? El trío de Chen Zhen se miró el uno al otro. Ellos negaron con la cabeza y reflexionaron por un momento antes de responder, este asunto se siente bastante bien. Las expresiones de los 3 eran bastante graves. Sin embargo, estas palabras posteriores hicieron que sus graves expresiones se volvieran extremadamente extrañas. Puede sentirse genial, estos bastardos de la Puerta Yuan han matado a tantos de nuestros discípulos de la secta Dao, no es ni un poco excesivo matarlos a todos esta vez. Y Lei asintió con seriedad mientras decía. Asterisco tos asterisco. Chen Zhen tosió suavemente, por lo que parece, si no emitía un recordatorio, continuarían enredándose en la pregunta de si se sentía bien. Sin embargo, esos bastardos de la Puerta Yuan probablemente no dejarán que este asunto descanse, comentó el maestro del Salón de la Tierra, Xia Yan. La vida o la muerte de uno no importa en la gran competencia de sectas. ¿Cuántos de nuestros discípulos de la secta Dao han sido asesinados a manos de la Puerta Yuan en las pasadas grandes competiciones de sectas? Lindon no se pasó de la raya en lo más mínimo. Si su Puerta Yuan se atreve a usar esto como una razón, nuestra secta Dao los acompañará hasta el final. El maestro del salón inundado, Susan, resopló con frialdad. Y Lei entrecerró los ojos. Reflexionó por un momento antes de hablar, envíe esta noticia a la secta Dao de inmediato. Supervise de cerca la formación de teletransportación en la ciudad en todo momento. Una vez que aparezcan Lindon y el resto, dirígete inmediatamente y protégelos. Creo que esos viejos de la Puerta Yuan no se irán simplemente así. Sí. El trío de Chen Zhen asintió fuertemente cuando escucharon esto. Un brillo frío parpadeó vagamente en sus ojos. Sin embargo, Chen Zhen, tu salón deslodado realmente ha producido un discípulo increíble esta vez. Y Lei de repente miró a Chen Zhen. Su voz estaba llena de despreocupación. Incluso el mayor Zhou Tong de entonces no era tan dominante como este pequeño. Jaja. Chen Zhen levantó la cabeza y se rió de buena gana. En su rostro envejecido,
había un orgullo y una alegría inocultables. Un día tras otro pasó en la ciudad Diablo Único. El ambiente dentro de la ciudad también se volvió cada vez más tenso. Todos sabían que los poderosos expertos de la Puerta Yuan y la secta Dao aún no se habían ido. Evidentemente, la gran competencia de sectas podría haber terminado, pero los asuntos posteriores apenas habían comenzado. En el quinto día, dentro de la región Diablo Único, el joven que ya se había convertido en el centro de atención de innumerables personas, finalmente había comenzado a despertar de su estado inconsciente. Capítulo 815. Regreso. Cuando Lyndon volvió a abrir los ojos, lo que entró en ellos fue un cielo ligeramente oscuro. Simplemente miró el cielo de esta manera sobresaltada, mientras permitía que los recuerdos en su mente se recuperaran como inundaciones. El hermano mayor Lyndon se ha despertado. Sin embargo, su paz no duró mucho, antes de que una voz extremadamente alegre resonara repentinamente desde su entorno. Poco después, se transmitió una ola de ruido y pasos apresurados. Pronto, Lyndon vio que estaba rodeado y observado por cientos de personas. Lyndon sintió un ligero calor en su corazón mientras miraba a estos mayores y menores de la secta Dao con alegría y preocupación en sus rostros. Poco después, asintió lentamente. La multitud se separó rápidamente cuando Jing Xiaoxiao, Jing Wanwan y algunos otros se apresuraron. La alegría de haber sido liberada de una gran carga brotó de inmediato de los hermosos ojos grandes de Jing Wanwan cuando vio a la ahora consciente Lyndon. Sin embargo, Lyndon todavía podía ver algo de cansancio oculto bajo su alegría. Finalmente te has despertado, has estado inconsciente durante 5 días. Si aún no mostrabas signos de despertar, estábamos planeando llevarte de regreso a la secta Dao. Jing Wanwan se agachó junto a Lyndon y dijo con una sonrisa cautivadora. 5 días, Lyndon sonrió y no se sorprendió. Retorció y estiró su cuerpo. El poder Yuan originalmente agotado dentro de él estaba surgiendo una vez más. Incluso débilmente parecía ser más abundante de lo que era en el pasado. Las muchas heridas en su cuerpo también se habían curado por completo. La capacidad de recuperación de tu cuerpo es muy fuerte. Sin embargo, perdiste demasiada esencia de sangre. Es una suerte que Lin Qingsu nos haya dado la saliva de jade claro. De lo contrario, no estarías despierto en este momento. Jing Xiaoxiao comentó al lado. Lin Qingsu. Lyndon se sorprendió un poco. Poco después, asintió. Por supuesto, Wanwan te ha estado cuidando de cerca durante estos días. Ni siquiera ha cerrado los ojos en 5 días. Jing Xiaoxiao sonrió suavemente y dijo. Hermana. La cara bonita de Jing Wanwan se sonrojó un poco cuando le dio a Jing Xiaoxiao una mirada de reproche. Esta apariencia hizo que algunos de los juniors y seniors de los alrededores se rieran de una manera amistosa y envidiosa. Gracias. Lyndon miró a la joven de cara ligeramente roja a su lado y agradeció al sentir un ligero calor en su corazón. Has hecho un servicio meritorio para nuestra secta Dao. Es justo cuidar de ti. Además, Quintan también está muy preocupado por ti. Jing Wanwan señaló a Quintan a su lado. En este momento, la otra joven también tenía los ojos ligeramente rojos. Era probable que ella hubiera estado muy preocupada mientras él estaba inconsciente. Lyndon se puso de pie. Frotó la pequeña cabeza de Quintan y se rió. Niña tonta, ¿no estoy bien? Todo es porque soy un inútil. Pensé que podría ayudarte. Quintan bajó lentamente la cabeza en respuesta al acto de consolarla de Lyndon. Se sintió un poco dicha. La razón por la que se había ido de casa era porque no deseaba que Lyndon arriesgara su vida solo en una lucha desesperada. Originalmente había creído que la actual ella podía ayudar a Lyndon. Sin embargo, cuando Lyndon luchó sola contra Yuan Kan, descubrió que todavía estaba tan indefensa. Más de 2 años de entrenamiento parecían ser completamente inútiles. No necesito que te pares frente a mí. De lo contrario, yo, como hermano mayor, seré demasiado inútil. Lyndon sonrió y dijo, mientras abrazaba suavemente a esta triste joven. Quintan se apoyó contra el pecho de Lyndon. Sus pequeñas manos involuntariamente se apretaron lentamente, mientras la determinación brillaba en sus ojos inteligentes. Ya no esquivará cuando entrene en el futuro. Hermano Cheng-Yi, muchas gracias esta vez. Lyndon soltó a Quintan y juntó las manos hacia Cheng-Yi de manera solemne. Si no fuera porque Cheng-Yi intervino y retrasó a Yuan Kan, es probable que las pérdidas sufridas por los discípulos de la secta Dao después de su llegada fueran aún más grandes. Cheng-Yi rápidamente agitó las manos de un lado a otro cuando vio esto. Ahora ya no se atrevía a tratar a este joven ante él como una persona común.
Habiendo intercambiado golpes con Yuan Kan, Chen Yi era naturalmente consciente de cuán fuerte era el primero. Sin embargo, incluso alguien tan fuerte como Yuan Kan finalmente se convirtió en nada a manos de Lin Don. Además, los más de 500 discípulos de élite de la Puerta Yuan que habían desaparecido junto con Yuan Kan. Chen Yi siempre había creído que se le consideraba decisivo cuando elegía matar. Sin embargo, si tuviera que compararse con Lin Don, sería como un niño que se compara con un adulto. Por lo menos, si estuviera en la posición de Lin Don, probablemente tendría dificultades para llegar tan lejos. ¿Los demás han dejado la región del Diablo Único? Los ojos de Lin Don recorrieron a su alrededor. Todo el lugar, que originalmente había estado lleno de gente, ahora estaba vacío. Sí. La gran competencia de sectas básicamente ha terminado. Por lo tanto, todos los discípulos ya abandonaron la región Diablo Único y regresaron a la ciudad Diablo Único. Jing Xiaoxiao asintió y dijo, es probable que la ciudad Diablo Único esté en una agitación ahora. Wang Yan miró a Lin Don y comentó. Lin Don asintió. Naturalmente, era claramente consciente de lo horrible que había hecho. La gran competencia de secta se había llevado a cabo tantas veces, pero nadie había llevado las cosas tan lejos como él, matando a todos los discípulos de una secta. Además, era la secta más poderosa en la región oriental Xuan, la Puerta Yuan. Una vez que dejemos la región del Diablo Único, nos uniremos rápidamente con el tío Marcial y Lei y el resto. Después de eso, regresaremos a la secta Dao. La gran competencia de sectas es después de todo una batalla de vida o muerte. La Puerta Yuan no tendrá ninguna excusa, independientemente de cuán grande sea su ira. Jing Xiaoxiao dijo, vamos. Lin Don se dio la vuelta. Sus ojos miraron a lo lejos, mientras la mano dentro de su manga se apretaba lentamente. Aunque de hecho había sido demasiado cruel, y estaba claramente consciente de que se convertiría en una espina en los ojos de la Puerta Yuan al hacer esto, no se arrepintió. Si se le diera una segunda oportunidad, aniquilaría sin vacilar a todos los discípulos de la Puerta Yuan. De lo contrario, ¿no habrían muerto en vano esos discípulos de la secta Dao? La figura de Lin Don tomó la delantera y voló hacia adelante después de que sonó su voz. Poco después, el gran grupo de discípulos de la secta Dao lo siguió de inmediato. Pasaron por el cielo y se apresuraron hacia la lejana formación de teletransportación. Todos estaban claramente conscientes de que probablemente había un remolino aún mayor esperándolos allí. Ciudad Diablo Único. Durante este periodo de tiempo, la Ciudad Diablo Único era como un volcán que entraría en erupción en cualquier momento, causando que la atmósfera dentro de toda la ciudad fuera excepcionalmente explosiva. Aunque la gran competencia de sectas ya había terminado, el tráfico humano dentro de la ciudad no se había reducido, sino que se había vuelto aún mayor. Incluso aquellos individuos de las supersectas no mostraron signos de irse. Era probable que todos estuvieran claramente conscientes de que aún no había terminado por completo. Una hermosa figura vestida con ropa blanca como la nieve se paró sobre un pabellón en una esquina de la ciudad Diablo Único, mientras un par de ojos claros miraban hacia el centro de la ciudad. Era el lugar conectado a la formación de teletransportación de la región Diablo Único. La hermana mayor Kingsu, el hermano mayor Lin Don y el resto aún no han salido. ¿Podría haber pasado algo? Su Rou preguntó de una manera algo preocupada desde detrás de Lin Kingsu. Las heridas de Lin Don esta vez no son leves. Dado su carácter, entiende muy claramente cuántos problemas se ha traído a sí mismo debido a lo que ha hecho. Por lo tanto, no se mostrará fácilmente a menos que se recupere a su mejor condición. Lin Kingsu dijo suavemente. Su Rou asintió levemente. Poco después, miró a Lin Kingsu y comentó, hermana mayor Kingsu, tú y el hermano mayor Lin Don parecen tener una relación especial. Después de todo, su Rou también era una joven y era más observadora. Aunque Kingsu era genial y distante con todos, aún era posible que su Rou detectara que el primero actuaba de manera un poco diferente en lo que respecta a la situación de Lin Don. Lin Kingsu también se sorprendió por estas palabras de su Rou. Sin embargo, su rostro no cambió en absoluto cuando respondió de manera indiferente, lo conocí una vez en el pasado. Además, también me ayudó cuando estaba buscando el estanque celestial de la pureza suprema en la región del Diablo Único. Vaya. Su Rou asintió y no preguntó más. Lin Kingsu suspiró tranquilamente de alivio dentro de su corazón cuando vio esto. Justo cuando estaba a punto de hablar, sus ojos se enfocaron de repente cuando su mirada se desplazó hacia el centro de la ciudad. Apretó sus puños de jade con fuerza mientras murmuraba, los discípulos de la secta Dao han salido. Por un lado, el rostro de su Rou se puso serio cuando escuchó esto. Era claramente consciente de que la ciudad era actualmente como un volcán que estaba esperando entrar en erupción en un momento determinado.
Era muy posible que Lindon fuera la chispa que encendiera la mecha. En el centro de la ciudad Diablo Único había un altar alto. En la parte superior de este altar había una formación brillante, y esta formación fue la que se vinculó a la formación de teletransportación en las profundidades de la región Diablo Único. Sin embargo, esta formación solo iba en una dirección, uno podía salir pero no entrar a través de ella. Un flujo continuo de personas salió de esta formación de teletransportación durante este periodo de tiempo. Sin embargo, después del gran éxodo inicial, los que vinieron después fueron individuos solitarios o miembros de pequeñas facciones. Por lo tanto, no provocaron mucha conmoción cuando aparecieron. Por supuesto, aunque estas personas que habían aparecido fuera de la formación eran insignificantes, no cambiaba el hecho de que este lugar ahora se había convertido en el punto focal de toda la ciudad. Buzz buzz. En este momento, la luz de repente brilló en el altar que había estado en paz durante medio día. Inicialmente, no mucha gente se molestó al respecto. Sin embargo, cuando descubrieron que el parpadeo de la luz se estaba volviendo cada vez más rápido, las expresiones de varias personas comenzaron a cambiar. Esto se debió a que sabían que tal escena solo aparecería cuando apareciera un gran grupo de personas. La mayoría de los discípulos de la super secta dentro de la región del Diablo Único ya habían salido. Los únicos que aún quedaban eran los discípulos de la secta Dao. Están finalmente saliendo. Varias personas murmuraron para sí mismas. Sus ojos poseían cierta anticipación. Todos tenían muchas ganas de ver qué tipo de monstruo era el joven que había sacudido a toda la región oriental Swan. Los ojos de toda la ciudad se movieron con un sonido de «es vos» y se reunieron en la parte superior del altar. La luz finalmente comenzó a debilitarse gradualmente bajo sus miradas reunidas. Finalmente, cientos de figuras aparecieron de la nada. Las insignias en su pecho permitieron que otros confirmaran sus identidades. Discípulos de la secta Dao. La ciudad originalmente ruidosa parecía haberse vuelto tranquila en este momento. Después de lo cual, todos los ojos se dirigieron hacia la figura delgada justo en el frente. El rostro sereno de este último no parecía en absoluto como una persona que había realizado un acto tan asombroso. En el cielo, la expresión de Lindon era tranquila mientras contemplaba la extraña atmósfera, mientras ambos puños se apretaban lentamente. Bang bang. En este momento, auras monstruosas dentro de la ciudad comenzaron a desplegarse como una tormenta. Una docena de figuras llegaron corriendo desde la distancia. Al mismo tiempo, también retumbó un rugido que estaba lleno de intenciones asesinas. Pequeño bastardo despiadado. Te hemos esperado mucho tiempo. Regresa con nosotros a la puerta Joan para expiar tus crímenes. El aura monstruosa se separó, y 6 figuras ancianas con expresiones oscuras volaron y aparecieron en el cielo. ¿Expiación? ¿Qué crimen ha cometido Lindon? Vosotros, viejos desvergonzados. ¿De verdad crees que nuestra secta Dao son un montón de blandos? Adelante, pruébanos. Sin embargo, una burla estalló repentinamente desde otra parte de la ciudad cuando llegaron estos 6 viejos con auras asesinas. 4 figuras caminaron por el aire y flotaron en el cielo. Por su apariencia, Lei, Chen Zhen y los otros 2 maestros del salón, innumerables personas en toda la ciudad contuvieron la respiración mientras miraban esta escena. Como era de esperar, estas 2 supersectas se habían enfrentado. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.